Es increíble cómo nos quieren distraer con la caja china de un bombazo que está sucediendo en estos momentos. Fíjense, ayer acaban de soltar 18,000 correos electrónicos de Epstein. Curiosamente, nadie está hablando de esto, ¿verdad? Estamos hablando de otras cosas. Curiosamente, 18,000 correos electrónicos. Y adivinen qué. Entre esa maraña, o como queramos llamarlo, de basura podrida, que es legítima, que es real, otra vez vuelve a salir el nombre del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Parece que la caja china es letal. Están consiguiendo que nadie esté hablando de esto en estos momentos. En los medios de comunicación ni de chiste lo nombran. No estamos hablando de una carta como hablábamos hace unos días, ¿no? La carta de cumpleaños, no. Ahora hablamos de 18,000 correos. Epstein. Y entonces, pues, ahí lo tienen ustedes. Muchísimos de esos documentos exhiben de nuevo la complicidad de Donald Trump. No nada más está ahí, están saliendo muchísimos nombres. Guzman, los documentos que también soportan ahí otros contextos que vamos a mencionar, que les voy a mostrar aquí las pruebas, porque lo que se está revelando fueron correos electrónicos escritos por Ghislaine Maxwell el 23 de agosto del 2007, y a partir de ahí todo se empezó a desmoronar. Es como si jaláramos en una prenda de vestir el hilo que se le salió a la ropa y empieza a descoserse todo, ¿no? Desde ahí empezó a soltarse. Correos electrónicos verificados que están extraídos del buzón Yahoo, del correo que tenía de Yahoo en ese entonces, de Jeffrey Epstein, que los publica Bloomberg. Ahí los tienen ustedes, los están viendo en pantalla. Ustedes pueden verificar la información que saca desde ayer Bloomberg, que repito, vean ustedes, vuelve a salir hoy a las 10:30 de la mañana más información de esto, pero lo están apagando. El tema de conversación es otro. Y yo no digo que lo otro no sea menos importante, sino que hay que ponernos a pensar por qué se está hablando, qué coincidencias tan desafortunadas para el mundo y tan afortunadas para Donald Trump, el hecho de que los medios de comunicación estén eclipsando todo esto. Lo que está sacando hoy este medio de comunicación con sellos, fechas, nombres completos, y que están exponiendo que se trataba de una red muy bien estructurada, fría, funcional, pero no nada más eso, de tráfico, de encubrimiento, de operaciones financieras turbias, de las que también hay cosas bastante escandalosas, de los que va a hablar Derek en el canal de Alba en unos momentos. Suscríbanse, porque resulta que uno de los bancos más poderosos de los Estados Unidos y del mundo también estaba dentro de esto. Bueno, al final es parte del daño colateral de estos archivos, que muestra, pues, una maraña de corrupción y complicidad. Ese primer correo por el que se empieza a descubrir todo de Maxwell es un correo que le manda Maxwell a Epstein, fechado en plena ofensiva legal contra ellos. Y es una joya, por cierto, para entender ese primer correo, de qué se trata todo esto, ¿no? Para entender cómo operaba la red de Epstein. El 23 de agosto, ahí lo están ustedes viendo, miren, viernes 23 de mayo, del 2008. Está uno de los correos clave que condujeron a esta investigación, que arrojan que el hilo de esta conversación surge curiosamente desde el 23 de mayo, pero un año atrás, del 2007. Justo cuando la Fiscalía Federal de los Estados Unidos ya le estaba pisando los talones a Epstein. Y en esos momentos, cuando Epstein tenía toda la presión, que de alguna manera él pensaba que lo iban a proteger porque eran demasiados los poderosos embarrados en esta red de trata,
Y entonces, pues Maxwell, la mujer que están ustedes viendo ahí, le escribe un correo electrónico a Epstein para, pues, avisarle lo que sabían los federales. Y lo primero que le dice es, fíjense nada más con qué arranca, ¿eh? Ya deben haber ido con Trump. ¿Por qué Trump? Amigos, a ver, esto es gravísimo. Lo primero con lo que arranca Maxwell es que los federales ya deben haber ido con Donald Trump. Lo primerito. ¿Por qué Trump? Pues porque en ese entonces Trump no solamente era parte del círculo social más cercano de Epstein, era su socio comercial. Era testigo de movimientos financieros muy importantes, según varios de estos documentos, por cierto. Trump recibía muchos de esos favores. Bueno, en este mismo correo también se menciona a otra persona, Abe Guzman. ¿Saben quién es Abe Guzman? Un magnate de bienes raíces en Florida que pasó de ser millonario a estar quebrado y luego fue rescatado casi mágicamente por conexiones que tenía con Epstein y con Wexner. ¿Saben quién es Wexner? El dueño de Victoria's Secret, a quien nadie toca, como tampoco tocan a Trump. Bueno, resulta que Guzman había adquirido en esos tiempos, que estamos hablando más o menos de los años 80, él había comprado un terreno en West Palm Beach y se lo había comprado directamente a Wexner. Luego, ese terreno, adivinen quién lo compró. Donald Trump. A través de una jugada bastante oscura durante esa bancarrota, en donde Trump le pagó 41.5 millones de dólares y luego se lo revendió, ¿saben a quién? A un oligarca ruso, a Dmitry Ribolovlev, por lo doble. O sea, Trump lo compra por 41.5 millones de dólares y luego se lo vende a este oligarca ruso por lo doble, 95 millones. Fue una inversión formidable. ¿Cómo te puedes ganar prácticamente 50 millones de dólares de la noche a la mañana? Bueno, 60 millones de dólares. Bueno, la pregunta que muchos hoy se están haciendo es, ¿sí fue realmente una ganancia o fue una triangulación financiera en la que estuvo implicado Jeffrey Epstein, Donald Trump y la oligarquía rusa? Y eso, amigos, es lo que empezamos hoy a entender mejor con estos correos y el por qué de alguna manera Putin tiene en su mano a Donald Trump, porque sabe cosas de Donald Trump. Hay otro cheque que está saliendo también aquí, acerca de Pascal y una supuesta broma enferma del cheque, ¿no? Este es otro tema que se está analizando en todos estos más de 18,000 archivos, más de 18,000 correos que publica Bloomberg. Repito, si ustedes quieren ver gran parte de esta información, bueno, ahí lo pueden consultar, es demasiado, esto va a dar muchísimo, muchísimo que hablar, pero pues por alguna razón mágica nadie está hablando de esto. Porque bueno, pues ya sabemos que lamentablemente se está hablando de la muerte de pues un aliado muy cercano de Donald Trump, por el que, bueno, pues hoy sale Donald Trump temprano a decir, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? En lugar de que viéramos hoy a un Donald Trump diciendo, oiga, acaban de salir 18,000 correos electrónicos de Jeffrey Epstein, en donde lo embarran a ustedes desde el día uno, desde el primer momento. Salen a decir, de seguro ya le fueron a caer a Trump y nos va a sapear. Y entonces salen otros nombres, en donde sale triangulación de al menos 50 millones de dólares con oligarcas rusos, con Jeffrey Epstein, con Donald Trump, conexiones con el Mossad a través de Epstein y sobre todo, no olvidemos, la red de trata más infame que se ha visto o conocido en la historia del mundo. En lugar de que le pregunten hoy a Donald Trump esto, convenientemente, pues el tema es otro, inconveniente y trágicamente para el mundo, pero convenientemente para Trump, porque yo lo dije desde ayer, Trump está sacando raja política de esto.
situación en donde supuestamente ya encontraron al culpable, al que habría sido el francotirador, que pues atentó contra la vida de esta persona, ¿no? De Charlie Kirk. Y sin embargo, de esto, pues no sabemos nada. Misteriosamente, no ese es el tema. Con un alto grado de certeza lo tenemos. Estamos en custodia, ¿de acuerdo? En custodia todos hicieron un gran trabajo. Trabajamos con la policía local, el gobernador, todos hicieron un gran trabajo. Pues yo no digo, nadie hizo un gran trabajo, porque según las versiones oficiales que conocemos hasta ahora, al tipo lo entregó su familia. Este no fue labor de investigación del FBI. El FBI no tenía ni la más mínima idea de quién fue, cómo se llamaba, dónde vivía, así que no encontraron nada, lo entregaron. Convenientemente, el segundo punto es que todos los medios de comunicación se están centrando en este tema, pero nadie le está preguntando al presidente de los Estados Unidos porque su íntimo amigo, Jeffrey Epstein, y su pareja sentimental, Maxwell, lo están nombrando a él como lo que parece ser parte de esta red. En donde, por cierto, hay ahí otro escándalo, que es el que comentaba acerca de esta broma de un cheque, en donde se ve una fotografía entre un amigo íntimo, pues Trump y Epstein, y ahí se ven unas fotos sosteniendo un cheque por $22,500 por una mujer pues completamente depreciada, pues supuestamente vendida a Donald Trump. Parecía una broma, ¿no? Una broma privada entre millonarios degenerados, pero ahora esto tiene peso legal. Como si le estuviera Epstein vendiendo a Donald Trump a una mujer por 25, para ser exactos, déjenme decirles la cifra. El cheque es de $22,500, para ser exacto. $22,500 por una mujer. Parecía una broma de, pues a lo mejor el cheque era por otra cosa. Pero es que ahora, con todo este contexto, pues uno ya no sabe ni qué pensar, porque resulta que eso se menciona también en los correos. Quiere decir que la broma no era tan broma. Y ahora esos correos ya están asociados con una investigación federal en donde se presume, de entrada recuerden que la prostitución está prohibida en los Estados Unidos y es un delito. Y prácticamente entregar un cheque por $22,500 en donde se ve entre que broma y en serio que está ahí la mujer y luego se cita en estos correos electrónicos que está publicando hoy Bloomberg, bueno, pues este es un indicio muy, muy fuerte de la comisión de un delito. Porque estamos hablando de un año en donde prácticamente no sabíamos nada. Esto pasó en el 2007, un año antes de que Epstein entrara en su primer trato judicial especial para no pisar la cárcel. Ojo con esto. La manera en la que Epstein logra no pisar la cárcel es porque le dan un trato especial con el fiscal Alex Acosta, que después fue nombrado secretario de Trabajo en la administración de Donald Trump. Eso tampoco fue una coincidencia. A ver, nosotros lo habíamos dicho, hay una línea directa, Epstein, Acosta y Trump. Y Maxwell, por supuesto que lo sabía. Ahora, ¿qué es lo que revela esta investigación, amigos de Bloomberg, que lo hace bastante preocupante? Bueno, resulta que esta investigación de Bloomberg no solamente estaría confirmando, amigos, la existencia de esos correos, que hoy ya los tienen, que ya los hicieron públicos y que es un bombazo del que todo mundo debería estar hablando y nadie habla, sino que hay detalles muy explícitos sobre cómo Epstein y Maxwell discutían ¿qué cargos aceptar? Por ejemplo, hay un correo del 23 de mayo del 2008 en que se cita en esta investigación de Bloomberg, en donde Ghislaine supuestamente le escribe, supongo que conducta lasciva preferiría que fuera con una, bueno, perdón si lo tengo que decir, ¿no? Dice, supongo que conducta lasciva preferiría que fuera con una prostituta si es posible. A ver, ¿de qué se trata esto, Lo que estaban diciendo, lo que estaban comentando es qué cargo aceptar en un acuerdo de culpabilidad. O sea,
estaba diciendo, bueno, voy a aceptar una conducta lasciva y voy a preferir que sea con una prostituta si es posible, ¿no? Un acuerdo de culpabilidad, como si fuera una cena de negocios. ¿Saben cuándo fue esto? 4 años después de que Maxwell juró que ya no tenía contacto con Epstein, y sí lo tenía. ¿Qué quiere decir? Que la señora a la que hoy Donald Trump, la administración Trump, coincidentemente el Departamento de Justicia la trasladó con beneficios a una prisión de mínima seguridad, cometió perjurio. Y esto es clave, amigos, porque esa misma mentira, la del supuesto distanciamiento de Maxwell y Epstein, que nos habían vendido que ya no tenían nada que ver, pues es la que ahora están usando los abogados de Trump como una prueba de que Trump tampoco sabía nada. Porque ya estaban supuestamente distanciados y se habían peleado. Nada más que ya no hay forma de sostener esa mentira, porque esos correos muestran que Maxwell no solamente seguía en contacto con Epstein, seguían operando. Seguían encubriendo, seguían gestionando, recibían sobornos, dinero, protección, regalos. Y en uno de esos correos electrónicos hay un archivo adjunto con unas supuestas hojas de cálculo con registros de pago. Adivinen qué aparece en esos registros de pago. Un Lexus de 71,000 supuestamente para Alan Dershowitz. Sale también en esos registros otro pago por $35,000 para un asistente de Bill Clinton. Compras en Amazon de lencería, uniformes escolares para niñas pequeñas, látigos, disfraces de agentes del FBI, más de 600 productos que se compraron precisamente según esa hoja de Excel. Eso es una contabilidad. Que por cierto, esa que sería parte de los archivos Epstein seguramente que hoy se ha revelado, pues lo que revela es todo el material que se usaba en un círculo de Epstein que no solamente tenía tentáculos financieros y sexuales, sino que tenía un control operativo sobre personajes claves del poder político y judicial. Y sobre todo, que Mar-a-Lago, pues no solamente era un club, era un punto crucial en donde se operaban muchas de estas cosas que operaban en la red de Epstein. Y esto, amigos, pues debería, en teoría, porque en la práctica pues no es así, pues darle un giro al escándalo que ya conocemos. Porque si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, vemos cómo mientras en el Reino Unido, por ejemplo, el embajador Lord Peter Mandelson fue removido de su cargo cuando se reveló que tenía una conexión con Epstein, después de que se publicaran más de 100 correos que intercambiaron entre el 2005 y 2008, y en Estados Unidos no solo no sancionan a su presidente, sino que hoy nadie habla de esto. Y Trump ha conseguido callar a los medios de comunicación. Hoy ha impuesto una agenda muy diferente. Está haciendo de la tragedia de la muerte de un ser humano su escudo protector para que los medios no hablen de este bombazo. Y eso, amigos, es muy peligroso. Yo se los dije desde antier. Esto tiene consecuencias mucho más allá del escándalo. Porque mientras Estados Unidos, por cierto, se presenta como el defensor de los derechos humanos, como el árbitro moral del mundo, pues resulta que su presidente aparece vinculado a documentos muy específicos. Ahora ya hay 18,000 correos electrónicos. Aunque no quiera liberar los archivos Epstein, alguien liberó esto. Habría que preguntarse también quién, con una red internacional de trata, pero también lavado de dinero. Y eso está debilitando muchísimo la posición de Estados Unidos en todo sentido. Derechos humanos, diplomacia. ¿Qué calidad moral puede tener el presidente de los Estados Unidos para hablar de cualquier cosa que implique rectitud, moralidad, honorabilidad, decencia? ¿Y qué hace Washington? Pues nada, no solamente guarda silencio total, sino que el Departamento de Justicia está volteando a otro lado. El Congreso de los Estados Unidos se está callando. Los grandes medios de comunicación hoy están cubriendo solamente una nota. Charlie Kirk, que es trágico, que es lamentable y que Trump no debería de sacar raja política de esto. Nadie le está preguntando al presidente, absolutamente nadie de las principales cadenas de televisión en los Estados Unidos, por qué su nombre aparece
tantísimas veces en estos 18,000 correos electrónicos. Esto debió haber derrumbado a Donald Trump y hoy debería estar en un juicio político. Hoy nadie está hablando de esto. Y ahora la pregunta es, que yo creo que es de obligado pensamiento, ¿no? Si ya hay correos, 18,000, que tienen fechas, que tienen nombres, que hay registros contables, que ahí hay propiedades vinculadas, que hay transacciones trianguladas, perjurio. ¿Qué falta para que destituyan al presidente de los Estados Unidos? Esto es impunidad total. Ya tienen todas las pruebas para considerar indicios suficientes para que se abran esos archivos y juzguen si el presidente está metido o no y hasta dónde. Hay demasiados indicios. En un país donde los fiscales pueden negociar impunidad a cambio de lealtad política con Maxwell, a pesar de que ya está probado que la señora cometió perjurio. En un país donde incluso las instituciones más sagradas pues están dispuestas a tolerar todo. Ya no hay límites, ¿eh? No hay límites. Por eso, hoy, amigos, deberían los medios de estar hablando de esto. Han decidido no hacerlo. Nosotros sí. Nosotros sí vamos a informar de esto porque estos 18,000 correos electrónicos son apenas una parte. Lo que falta por salir, lo que falta por publicarse, que son los archivos Epstein completos, los testimonios sellados, las transferencias bancarias que aún no se están publicando, eso lo va a cambiar todo. Y si eso pasa, si el seguimiento de estas filtraciones se pierde, porque Donald Trump va a hacer hasta lo imposible por generar cualquier distractor, cualquier desgracia o tragedia internacional para desviar la atención y que no hablemos de esto, que nos enfoquemos en otra cosa. Vamos a cubrir esas otras cosas, porque no podemos no dejar de hablar de esas tragedias. Pero no por eso vamos a dejar de hablar de lo importante y de lo cínico que es toda esta situación, ¿no? Muchas gracias a todos nuestros amigos. Dice, IKLL 1000. Pero no te robes una bolsa de frijoles porque ahí sí vas a la cárcel, ¿eh? Ahí sí. Por eso va de metiche a hacer guerras para llamar atención en otras cosas. ¿Por qué le tienen miedo a Trump? Dice GP. Si ya todas las pruebas lo condenan. ¿Por qué no lo juzgan, no? Las instituciones son instrucciones viciadas para castigar a los pobres, pero no a los poderosos, ¿sí? Como decía Juárez, ¿no? Para los amigos, gracia y justicia. Para los enemigos, solo justicia. Es una frase muy fea, ¿no? Pero bueno. Un día hablaremos de Juárez. Hay mucho que hablar. El otro día Alba y yo estábamos platicando acerca de esto, ¿no? A veces contamos la historia de México desde la versión de los ángeles y demonios. Y en estos momentos parece que están poniendo mucho de moda en el discurso político mexicano que no hay nada más patriota que Benito Juárez. Y digo, pues, cuando decimos la historia los juzgará, pues hay que contar bien la historia. Juárez, que llegó a la presidencia de México prometiendo democracia y que salió de la presidencia en una caja de muertos porque nunca convocó a elecciones. Bueno, eso y otras bellezas, ¿no? Entonces, no hay ser humano perfecto. Entonces, tampoco beatifiquemos a nadie, ¿verdad? Sandra R. dice, el cheto racista está usando esta situación para desenfocar el verdadero problema, que es a dónde están los archivos Epstein. Le cayó como anillo al dedo. Desviar la atención, ¿no? No digo que el otro tema no sea lamentable, trágico, importante, pero lo está usando como caja china. Y eso es lo peligroso. Porque además nos hace pensar mal. Ni lo quiera Dios, ¿verdad? Dice Carmen, una excelente exposición de hechos. Te has convertido en mis noticias de la mañana. Oh, saludos, muchas gracias, Carmen, hasta la bellísima California. ¿Qué ha pasado con Elon Musk? Él empezó con todo esto, ¿verdad? Claro, todos la regamos, dice Guillermo Suárez, ¿no? Sí, todos. Nada más que algunos los
Expatrian hasta en las cajas de muerto y a otros los beatifican y se nos olvida los horrores, ¿no? Porque, repito, a ver, también el prócer de la patria, el padre de la patria, cometió excesos terribles. Es más, hizo cosas muy buenas por la independencia de México, pero cometió errores garrafales que costaron sangre por montones en la historia de México. Porque si él hubiese querido, si él hubiese decidido tomar la entonces capital, pues la guerra de independencia se hubiese terminado mucho antes y se hubiera evitado mucho derramamiento. Sandra R., muchas gracias, mi querida amiga, por tu super chat. Gracias a todos los que están aquí conectados. Dice, ¿qué opinas del gobierno de Milei, porfa? Pues para mí es un fascista. Yo siempre lo he dicho, entregado a los intereses de las grandes potencias. No sirve a los argentinos. Milei sirve a un grupo reducido de intereses de compañías extranjeras. Prácticamente se dobla ante los intereses. Díganme, un país que tiene tantas carencias, que necesita pan en la mesa, ¿qué hace comprando aviones, helicópteros Black Hawk a Israel o aviones F-16? Cuando lo que el pueblo necesita es comida, es salud. Pero claro, era quedar bien con la industria militar y con Occidente. Gracias, mi querida Sandra, gracias a Carla, gracias a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión y nos vemos en la siguiente.